Nunca vas a poder sola con 2 hijos. Esa frase me la dijo mirándome a los ojos, la última noche que dormimos bajo el mismo techo. 6 años después, esa misma frase la repito en voz alta cuando necesito reírme un rato. Porque los mismos hijos que él creyó que iban a hundirse conmigo, hoy tienen su nombre en un diploma que él nunca ayudó a pagar. Me llamo Renata Ibarra, tengo 43 años y soy peluquera desde los 20. No la peluquera de salón de lujo que sale en revista, la peluquera de barrio, en Puebla, con clientas que llevan 15 años sentándose en mi misma silla, contándome la vida entera mientras les hago color. Tengo una manía que mis hijos se burlan. Antes de abrir el salón cada mañana, paso un trapo por el espejo grande, aunque ya esté limpio. Es un ritual, no una necesidad. Me ayuda a empezar el día con la cabeza en orden. Aprendí ese ritual en los primeros años del oficio y nunca lo abandoné, porque me ayuda a organizar la cabeza antes de cualquier decisión importante del día. No soy ninguna santa. Grito cuando alguien llega tarde sin avisar. He llorado en el baño del salón más veces de las que puedo contar. Y durante mucho tiempo, demasiado tiempo, me tragué desprecios pensando que eso era lo mismo que ser fuerte. Hubo una noche, ya después de la separación, en que llegué a la casa después de un día completo de citas y le grité a Camila por un vaso de jugo derramado en el sillón. Le grité de una manera desproporcionada, sabiendo mientras gritaba que eso no tenía nada que ver con el jugo. Se le llenaron los ojos de lágrimas, callada, y me sentí pésimo. Fui a su cuarto después, le pedí perdón, le expliqué que estaba agotada y que eso no era culpa suya. Me abrazó y dijo, «Está bien, mamá». Pero cargué esa escena conmigo por semanas, porque el cansancio a veces hace cortocircuito, y no quiero, en esta historia, parecer perfecta. No lo soy. Solo soy alguien que siguió intentando, aunque me equivocara. Junto a la puerta del salón, colgadas en un gancho, siempre están mis tijeras de peluquera, las mismas que mi tía me regaló cuando cumplí 20 años y empecé este oficio. Él decía que esas tijeras ya estaban viejas, que comprara unas nuevas, más finas, más de peluquería seria. Nunca las cambié. Todavía corto con ellas, cliente tras cliente, año tras año, sin sentir jamás la necesidad de reemplazarlas por algo que impresionara más a alguien que ni siquiera se quedó para verlo. Son mías, de mi tía, de este oficio, y eso, para mí, siempre ha sido suficiente, incluso ahora. Pausa. Antes de seguir, si es la primera vez que ves uno de nuestros videos, suscríbete ahora, aquí abajo. Esta historia apenas está empezando, y te prometo que vale la pena quedarte hasta el final. Conocí a Ricardo en una boda de un primo, los dos con 23 años, él vestido de traje prestado que le quedaba grande en los hombros, hablando con tanta seguridad que parecía que ya era dueño del salón de fiestas entero. Salimos un año. Nos casamos en la iglesia de mi pueblo, con 80 invitados y un pastel que hizo mi tía Consuelo con sus propias manos, porque no había dinero para pastelería. Los primeros años fueron buenos, como suelen ser los matrimonios nuevos cuando todavía no hay recibo de luz atrasado ni hijo llorando de madrugada. Él vendía seguros puerta por puerta. Yo apenas estaba aprendiendo el oficio con mi tía, ganando poco, aprendiendo todo. Rentábamos un cuarto en la casa de mis suegros los primeros 2 años, ahorrando para poder independizarnos. Los domingos, que los dos teníamos libres, íbamos a caminar al Zócalo, comprábamos elotes del puesto de siempre, hablábamos de planes que parecían sencillos en esa época. Tener nuestra propia casa, tener 2 hijos, envejecer cerca de la familia. Eran planes honestos, dichos con la inocencia de quien todavía no sabe cuánto cobra la vida real por cada promesa hecha a la ligera. Fue en ese cuarto rentado que nació Mateo, 2 años después de la boda. Ricardo lloró en el hospital, cargando a su hijo, y por mucho tiempo guardé esa imagen como prueba de que ese hombre era bueno por dentro. Tal vez lo era, en ese momento específico. Las personas cambian, o tal vez solo muestran, con el tiempo, partes que ya estaban ahí
y que una todavía no había visto. Camila llegó 3 años después, en una etapa en la que Ricardo ya había cambiado de trabajo 2 veces, siempre por una oportunidad mejor, siempre con un discurso convincente sobre el siguiente paso. Yo le creía. Yo sostenía la casa mientras él invertía en el futuro de la familia. Eso se volvió un patrón que solo reconocí muchos años después. Yo sosteniendo el presente, él siempre proyectado en un futuro que nunca llegaba de la manera en que lo prometía. Antes de cualquier señal, hay una historia que nadie pregunta. Pagué sola, durante 7 años, la renta del local del salón mientras él invertía en su negocio propio. Un negocio que cambió de nombre y de rubro 4 veces sin nunca dar ganancia real. Él se llamaba Ricardo. Vendedor de seguros, después corredor de bienes raíces, después emprendedor digital, cada versión de sí mismo más convencida que la anterior de que el éxito estaba a la vuelta de la esquina. Hablaba bonito. Hablaba tanto y tan bonito que durante años yo confundí su labia con un plan real. Tenía una manera de contar las historias que siempre lo ponía a él en el centro del esfuerzo y a mí en el margen del apoyo. Cerré el trato. Nunca cerramos, aunque fuera yo quien había organizado las cuentas de la casa para que él pudiera invertir en el curso nuevo, aunque fuera yo quien cerraba el salón más temprano para poder acompañarlo a las reuniones importantes con posibles socios. Poco a poco, sin darme cuenta, me fui convirtiendo en escenografía de su vida, en lugar de ser protagonista de la mía. Mis clientas de toda la vida decían que yo tenía suerte. Ricardo es un esposo presente, ayuda en la casa, juega con los niños. Y era cierto, en parte. Jugaba con ellos, aparecía en los cumpleaños, hacía la carne asada del domingo con orgullo. Lo que nadie veía desde afuera era el otro lado de la moneda. Cada gesto de presencia venía acompañado, en silencio, de una exigencia implícita de gratitud eterna, como si cuidar de su propia familia fuera un favor generoso que yo debía recompensarle con admiración constante. La primera señal vino envuelta en halago. Empezó a decir delante de sus amigos que yo era demasiado buena para cortar cabello toda la vida. Con lo inteligente que soy, debería estar haciendo algo más grande. Lo decía sonriendo. Decía que era cariño. Me lo tragué, como siempre lo hacía. En esa época le conté el comentario a mi comadre Yolanda, pensando que se iba a reír conmigo. No se rió. Se puso seria y me dijo: «Renata, eso no es cumplido. Es él preparándote para salir del juego sin que le cueste nada después». Lo descarté. Le dije que ella estaba viendo fantasmas donde solo había cansancio de un hombre que trabaja mucho. Con los meses, sin embargo, esa frase de Yolanda volvió a mi cabeza más de una vez, cada vez con más peso, cada vez más difícil de seguir descartando. Hoy reconozco lo que en ese momento no podía nombrar. Él no me estaba halagando. Estaba ensayando, frente a testigos, la versión de la historia que iba a contar después, la de que yo elegía ahogarme en el salón por decisión propia, que la culpa de cualquier distancia entre nosotros era mía, no de él, por ausencia. Llevábamos 13 años de casados en esa época, con 2 hijos, Mateo, que hoy tiene 17 años, y Camila, que tiene 14. Cuando él se fue, Mateo tenía 11, Camila tenía 8, yo tenía 37. La segunda señal fue un comentario de una clienta, dicho con esa cara de quien finge que está avisando por tu bien. «Oye, vi a tu esposo comiendo en un restaurante del centro con una mujer muy arreglada. Se veían muy cómodos». Le pregunté a él. Se rió. Dijo que era una posible socia para un proyecto nuevo, que yo no entendía de negocios. Pasé 2 semanas dándole vueltas a ese comentario mientras trabajaba, cortando cabello con la cabeza en otro lado. Llegué a ensayar, sola en el carro, preguntas más directas. Nunca las hice de verdad. Tenía miedo de cuál sería la respuesta, y más miedo todavía de que la respuesta confirmara lo que Yolanda ya me había dicho meses antes. Una noche, ya acostados, decidí preguntar de manera más directa: «Ricardo,
esa posible socia del restaurante, ¿en qué trabaja exactamente? Se tardó un segundo de más en responder. Un segundo que cualquier persona que ha aprendido a leer el silencio de los demás sabe reconocer. Después dijo un puesto genérico, gerente de proyectos inmobiliarios, y cambió de tema rápido, preguntando por la escuela de los niños. Me lo tragué. Como siempre lo hacía. Fue en esa época que terminé mi certificación en colorimetría avanzada. 14 meses estudiando los domingos, el único día que el salón cerraba, dejando a los niños con mi mamá para poder tomar el curso en la capital del estado. Recuerdo noches en que leía manual de técnica a las 11 de la noche, después de un día completo de clientas, subrayando con una pluma casi sin tinta, cabeceando sobre mi propio cuaderno y despertando asustada con el ruido del despertador 4 horas después. Ricardo nunca preguntó qué estaba estudiando. Una vez, pasando detrás de mí en la cocina, comentó: «Qué bueno que yo no tengo que hacer ese tipo de sacrificio. Mi trabajo ya es bastante pesado». No respondí nada. Subrayé la siguiente línea del manual con más fuerza de la necesaria. Hubo una cena de cumpleaños de mi cuñada, unos meses después de la segunda señal, en la que Ricardo contó una anécdota graciosa sobre un cliente difícil, y toda la mesa se rió, y en medio de la risa me miró y dijo, con tono ligero: «Menos mal que tengo a Renata, que aguanta todo calladita, ¿verdad?». Toda la mesa se rió de nuevo, como si fuera un cumplido. Yo también me reí, porque no tenía guión listo para responder eso en el momento, frente a 15 personas. De regreso a casa en el carro, en silencio, me quedé pensando en la palabra aguanta. No ayuda, no sostiene conmigo. Aguanta. Como quien aguanta un peso, como quien aguanta dolor, como quien es usada para algo incómodo. Me había descrito, frente a toda la familia, como un recipiente de resistencia, no como una compañera de vida. Esa noche no dije nada. Me fui a dormir con esa palabra atorada, como se atora un hueso de mango en la garganta. La tercera señal fue su silencio cambiando de textura. Ya no era el silencio de un hombre cansado de tanto emprender. Era el silencio de un hombre que ya había decidido algo y solo esperaba el momento correcto para anunciarlo. Lo sentí en la piel antes de poder nombrarlo. Le pregunté si estábamos bien como pareja. Me dijo, todo perfecto, sin levantar la vista del celular. Empecé a observar, sin buscar confrontación, solo observando, los horarios en que llegaba, las llamadas que contestaba en el patio en vez de en la sala, la forma en que empezó a comentar, casi como filósofo, sobre parejas que siguen juntas solo por costumbre y gente que tiene el valor de empezar de nuevo después de los 40. Eran frases sueltas, tiradas en medio de la cena, como quien prueba terreno antes de dar el paso más grande. Mi mamá, que vivía en un pueblo cerca de Puebla y venía a visitarnos de vez en cuando, comentó en una de esas visitas: «Ese hombre trae la cabeza en otro lado, hija, ponle atención». Le dije que todo estaba bien. Fue la última vez que dije esa frase creyéndomela de verdad. Me lo tragué, como siempre lo hacía. Fue la última vez que me tragué algo suyo sin preguntar después qué me había costado. Hay algo que nadie te cuenta sobre el día que el piso se abre bajo tus pies. No avisa con un trueno. Avisa con una reunión organizada de repente, un «tenemos que hablar» dicho bajito, casi con modales. Yo todavía no sabía, en ese momento, que las mismas tijeras que mi tía me había regalado iban a estar conmigo, colgadas en su gancho, el día en que todo se derrumbó de verdad, y que iban a seguir estando conmigo, 6 años después, en un día completamente distinto. Lo que sí sabía, ahí, era que algo dentro de mí ya había dejado de esperar que él cambiara. Recuerdo el ruido de la lluvia esa tarde, golpeando el techo de lámina del patio, mientras acomodaba la mochila de Camila para el día siguiente de escuela. Recuerdo pensar, por primera vez con total claridad, una frase que nunca antes me había permitido pensar. Si se va, yo puedo sola. No era un deseo de que se fuera, era solo la constatación fría de una posibilidad que hasta ese día me había prohibido considerar.
Pausa. Si todavía no estás suscrita, el botón está justo aquí abajo. Hay muchas más historias como esta esperándote. Dale ahora y regresa con nosotras. Mi tía Consuelo, hermana de mi papá, fue quien me enseñó el oficio, en su salón pequeño en las afueras de Puebla, cuando yo tenía 19 años y no sabía qué hacer con mi vida. Ella murió cuando Mateo tenía 6 años, y las tijeras que me regaló siguen siendo, hasta hoy, las que uso para los cortes más importantes. Las bodas, las graduaciones, las citas especiales de mis clientas de toda la vida. Ahorré, sin decirle a nadie, 200 pesos de cada quincena durante 4 años, guardados en un sobre dentro de una caja de zapatos en el closet. En total, junté 18,500 pesos, por si algo pasaba algún día, me decía a mí misma, sin saber todavía que ese algo era él. En las semanas entre la tercera señal y la reunión organizada de repente, la casa se sintió extrañamente tranquila. Ricardo estaba más amable de lo normal, del tipo de amabilidad que, mirando hacia atrás, hoy reconozco como culpa disfrazada de cuidado. Llevó a Mateo a jugar fútbol 3 sábados seguidos. Me trajo flores un miércoles, sin ningún motivo. Llegué a pensar, por un segundo tonto, que tal vez estábamos regresando al buen camino. La reunión organizada de repente pasó un martes cualquiera. Él llegó temprano, cosa rara en él. Se sentó en la punta de la mesa, no en su lugar de siempre. Eso ya era una señal, solo que esta vez no tuve tiempo de tragármela. Me dijo que había conocido a alguien que lo veía de una manera diferente. Dijo que sentía que nosotros nos habíamos convertido en socios de una empresa llamada familia, no en esposo y esposa. Dijo, y esta frase no la olvido nunca, que sabía que yo iba a sufrir al principio, pero que en el fondo confiaba en que yo saldría adelante con los niños, porque siempre había salido adelante con todo yo sola, de todas formas. Fue ahí, dentro de esa frase de despedida disfrazada de cumplido, que entendí. Él no estaba terminando un matrimonio. Estaba anunciando un plan que ya llevaba meses, quizás años, preparándose. Y lo más frío de todo era que él creía que lo estaba haciendo de una manera considerada. La mano derecha se me quedó fría primero. No el pecho, no la garganta. La mano. La puse sobre mi regazo, debajo de la otra mano, como si necesitara calentarla. El ruido del ventilador se escuchó más fuerte que cualquier palabra que él seguía diciendo. Miré hacia la puerta, hacia el gancho donde cuelgo mis llaves, sin ninguna razón, solo porque el ojo necesita algo quieto para sostenerse cuando todo lo demás se está derrumbando. Conté, sin saber por qué contaba, las líneas de la pared, una por una, del techo al piso. Me levanté. Fui a la cocina. Abrí la llave del agua, me mojé las manos, y solo después de secarlas despacio con el trapo de cocina fue que la garganta finalmente se cerró y los ojos se llenaron. No cayó nada, solo se llenaron. Volví a la sala. Él seguía hablando, explicando algo sobre un proceso separado y en paz, y no querer pelear por las cosas materiales. Le dije, está bien, Ricardo, solo eso. Fui a hacer la cena de los niños. Esa noche, mientras cocinaba, mis manos hacían los mismos movimientos de siempre. Picar cebolla, calentar el aceite, poner la mesa, como si el cuerpo hubiera decidido seguir funcionando por su cuenta, sin esperar permiso de la cabeza, que en ese momento todavía no lograba procesar del todo lo que acababa de escuchar. Mateo y Camila cenaron esa noche sin notar nada distinto, contándome anécdotas de la escuela, y yo asentía, sonreía, servía más agua, funcionando en piloto automático mientras por dentro algo enorme terminaba de derrumbarse en silencio. Esa noche, después de que Mateo y Camila se durmieron, le llamé a mi comadre Yolanda, mi mejor amiga desde la secundaria. No lloré mientras hablaba. La voz me salió extrañamente tranquila. Se va de la casa, ya tiene a otra. Ya decidió todo antes de decírmelo. Yolanda se quedó callada un rato, largo antes de decir, «Renata, tú no te vas a hundir.
Yo te conozco desde los 15 años. Solo en la tercera noche lloré de verdad. Sola, en el baño, con la llave del agua abierta para que nadie oyera, sentada en el piso frío, con la espalda pegada a la tina. Lloré bajito, lo que cabía en un descanso de 10 minutos, porque a las 7 de la mañana tenía que abrir el salón y no podía llegar con los ojos hinchados, asustando a las clientas. Me sequé la cara con la toalla de siempre. Me miré al espejo un segundo, sin reconocerme del todo, y dije bajito, solo para mí: mañana me levanto y trabajo. Después pienso en el resto. Fue la primera de muchas mañanas en que esa frase se convirtió en la única brújula que necesitaba. Les conté a mis hijos 2 semanas después, ya con Ricardo con las maletas listas para irse definitivamente. Los senté a los dos en la sala, Mateo y Camila, y les hablé de la manera más simple y honesta que pude. Su papá y yo vamos a vivir en casas separadas. Eso no cambia cuánto los amamos, ni yo ni él. Va a haber cosas que cambien de rutina, pero lo esencial sigue igual. Mateo, con 11 años, se puso serio y preguntó solo una cosa: ¿vamos a seguir viviendo aquí? Le dije que sí. Fue la única garantía concreta que pude darle en ese momento, y fue la que más necesitaba escuchar. En las semanas siguientes organicé la casa de manera práctica. Saqué sus cosas del cuarto, convertí su antiguo estudio en un rincón de tareas para los dos. Fui a hablar con la directora de la escuela para avisar del cambio, por si alguno de los dos mostraba alguna alteración de comportamiento. Hice todo esto con la misma organización metódica que uso para acomodar las citas del salón, porque era la única herramienta que tenía para no dejar que el caos entrara a la casa junto con su ausencia. Fui con una abogada que me recomendó una clienta de años. Me senté en su oficina con una carpeta llena de estados de cuenta, recibos, la escritura del local, todo organizado por año. Costumbre de quien ha aprendido, cortando cabello durante 20 años, que el orden es lo único que a veces se puede controlar. La abogada, una mujer de unos 50 años, miró mi carpeta organizada y dijo: «Usted ya hizo la mitad de mi trabajo». Le dije que organizar papeles era lo único que podía controlar en ese momento. Fue ella quien me explicó, con calma, que la transferencia de 14,000 pesos que yo había visto en el estado de cuenta había ido a una cuenta conjunta que él abrió con su nueva pareja 3 meses antes de anunciar la separación, dinero que, por derecho, era mitad mío, fruto de 13 años de matrimonio. Me llevó 6 meses de proceso recuperar parte de ese dinero. No recuperé todo. Recuperé lo suficiente para no empezar completamente de cero. Durante esos 6 meses de proceso, tuve que revivir, en cada reunión con la abogada, detalles que hubiera preferido olvidar: fecha de cada transferencia sospechosa, mensajes viejos, nombres de testigos. Era como reabrir una herida cada semana solo para confirmar que seguía ahí. Pero cada reunión también me dejaba más preparada para cerrar ese capítulo de una vez, con todos los documentos en orden, sin dejar ninguna pregunta pendiente para el futuro. Estuvo también el peso del juicio ajeno, algo que nadie te avisa que viene junto con la separación. Una vecina antigua comentó, sin siquiera mirarme bien, que, hijo de mamá soltera, siempre termina teniendo problemas. Es difícil salir adelante sola. No respondí en el momento. Me fui a la casa, hice la cena, y solo después, sola en la cama, dejé que esa frase me atravesara y saliera por el otro lado sin quedarse instalada. Mateo y Camila no tenían ningún problema más allá del problema normal de cualquier niño creciendo, y aunque lo tuvieran, no sería por tener una mamá soltera, sería solo por ser seres humanos viviendo su vida. Sirvo el arroz en el mismo plato de siempre, el que tiene una flor pintada ya casi borrada de tanto lavarlo. El mismo plato que compramos juntos hace 13 años, en un departamento diferente, en una vida diferente. Mateo pregunta si su papá va a llegar tarde otra vez a cenar. Le digo que sí. Lo que no le conté a nadie, ni siquiera a Yolanda, es que 3 días antes de esa conversación ya había visto el estado de cuenta de la tarjeta compartida con un cargo extraño de 14,000 pesos. Transferido a una cuenta que yo no reconocía. Le había preguntado:
Él había dicho, es una inversión, después te explico con calma. No hubo calma ninguna. Solo hubo lo que vino después. Lo que vino después llegó en forma de noches sin dormir bien. De Mateo preguntando por qué su papá se había quedado tan callado en la cena. De Camila, con 8 años, dibujando a toda la familia tomada de la mano en un trabajo de la escuela, sin saber todavía que ese dibujo ya no correspondía a la realidad de la casa. Guardé ese dibujo en un cajón. Todavía lo guardo. No porque duela mirarlo, porque fue la prueba de que, hasta ese momento exacto, mis hijos todavía creían que todo seguía entero. En los meses siguientes fui descubriendo el resto en pedazos, como una siempre descubre las cosas cuando nadie tiene el valor de contarte todo de una sola vez. Descubrí que la persona que lo veía diferente trabajaba en la misma inmobiliaria donde él hacía sus proyectos, y que los dos se conocían desde hacía 2 años y 3 meses, casi todo el tiempo en que la tercera señal ya estaba parpadeando sin que yo pudiera nombrarla. Descubrí también que su plan no era solo irse, era irse creyendo que yo me iba a hundir. Se lo comentó a un amigo en común, que después, sin querer, se lo contó a mi cuñada. Ella no va a poder sola con 2 adolescentes, de eso estoy seguro. En 1 año me llama pidiéndome que regrese. Estaba equivocado desde la primera palabra de esa frase. Ese amigo en común, Fernando, trabajaba con Ricardo desde la preparatoria y venía a nuestra casa en las carnes asadas de domingo desde hacía casi 15 años. Fue él quien, sin darse cuenta del peso de lo que estaba revelando, le contó a mi cuñada, en una conversación cualquiera de cumpleaños, que Ricardo ya se venía preparando desde hacía más de 1 año, juntando dinero aparte, hablando con abogado, todo mientras seguía durmiendo en la misma cama que yo, todas las noches, sin que yo sospechara nada más allá de las 3 señales que ya había elegido no ver por completo. La mamá de Ricardo, doña Herminia, mi suegra, nunca ocultó que prefería a la novia anterior de su hijo, la de antes que yo. Durante 13 años se permitió comentarios pequeños. Engordaste después del parto, hija. Mi hijo merecía una esposa más dedicada al hogar. Del tipo que duelen más por decirse con sonrisa que si se gritaran con rabia. Cuando Ricardo se fue, doña Herminia me llamó una sola vez, no para preguntar cómo estaba yo, sino para avisarme que él siempre fue un niño sensible, necesita paciencia. No le respondí con discurso, solo le dije, eso lo va a tener que hablar con él, doña Herminia, porque quien decidió irse de su propia casa fue él, no yo. Colgué el teléfono con la misma calma con la que termino una llamada de trabajo. 4 años después, doña Herminia me llamó de nuevo. Esta vez para preguntar si Mateo, ya estudiando ingeniería, le podía ayudar a explicarle un problema de matemáticas a un primo más joven, porque tú siempre fuiste buena criando bien a esos muchachos. Le pasé el contacto de Mateo y dejé que él decidiera si quería ayudar o no. No guardé esa llamada como una victoria. Solo noté con calma que el mismo tono de favor había cambiado de dirección después de 6 años. En los 2 primeros años sin él, saqué adelante a mis hijos con lo que ganaba en el salón. Un promedio de 9,000 pesos al mes, sin pensión regular entrando, porque él se estaba organizando, y aún así logré pagar, en 2 años, a plazos, los 32,000 pesos que costó la renovación completa del salón, que llevaba goteras desde antes de que él se fuera. Hubo noches que conté monedas para completar el gas. Hubo meses que hice cortes a domicilio los domingos, mi único día libre, para que no faltara el dinero de los útiles de Camila. Nunca les conté esto a mis hijos con peso de sacrificio. Se los contaba riendo, como quien cuenta una anécdota, porque un niño siente el peso que uno no dice, pero siente todavía más el peso que uno finge que no existe. En el 3er año logré, por primera vez desde la separación, cerrar el mes sin tener que hacer ningún corte a domicilio extra. Fue un sábado cualquiera, sin celebración, solo yo sentada en la mesa de la cocina, revisando las cuentas en mi cuaderno, dándome cuenta de que, por primera vez en 3 años, sobraba algo después de pagar todo. Lloré sola ese sábado, pero esta vez no era tristeza, era alivio,
del tipo que solo reconoce quien ya se ha apretado el cinturón. A partir de ese mes, creé el hábito de guardar cada quincena un monto fijo en un ahorro nuevo, aunque fuera poco, 100 pesos, 200 pesos, lo que alcanzara. Ya no era dinero escondido de ningún esposo. Era dinero guardado a la luz del día, con nombre y apellido, solo mío, para cualquier proyecto que yo decidiera tener en el futuro sin tener que rendirle cuentas a nadie. El primer año fue el más difícil. Trabajaba domingos completos haciendo cortes a domicilio, lo que significaba llegar exhausta a la única mañana en que hubiera podido descansar, ir al mercado, lavar el uniforme escolar, ayudar a Camila con tareas de matemáticas que yo casi ni recordaba cómo resolver. Mateo, con 11 años, empezó a asumir tareas que un niño de esa edad normalmente no asume. Lavar los trastes sin que se lo pidiera, cuidar a su hermana cuando yo llegaba tarde del salón. Lo veía con una mezcla de orgullo y culpa, sin saber en ese momento que los dos sentimientos podían existir juntos sin anularse. Muchas noches de ese primer año me dormía repasando mentalmente el dinero de la semana, calculando cuánto faltaba, cuánto sobraba, cuánto podía estirar hasta el próximo corte de cabello agendado. Hubo una noche específica que quedó marcada. Yo tenía que quedarme hasta tarde arreglando el cabello de una novia para su boda al día siguiente. Había avisado que llegaría después de las 10, y Camila, con 8 años, tuvo fiebre alta en la noche. Mateo, solo en la casa con ella, le tomó la temperatura. Le dio el medicamento correcto, porque yo había dejado anotado en la puerta del refrigerador, por precaución, y hasta me llamó al salón nada más para avisarme, con voz tranquila, sin drama. «Mamá, ya está mejor, el medicamento funcionó». 11 años, decidiendo solo, en medio de la noche, el cuidado de su hermana menor. Cuando llegué a la casa de madrugada y los vi a los dos dormidos en el mismo cuarto, él con el brazo alrededor de ella, sentí el pecho apretarse de una manera que mezclaba gratitud con una tristeza profunda por haberlo obligado a crecer tan rápido. En el segundo año, la pensión que Ricardo prometía organizar seguía siendo irregular. 3 meses sí, 2 no, siempre con una excusa nueva. Fui con una abogada, formalicé todo, y desde entonces el monto empezó a llegar descontado directamente de su nómina. Fue la primera vez que una parte de la vida financiera de la casa dejó de depender de su buena voluntad para depender solo de la ley. Mi salón está en una calle comercial del centro de Puebla, entre una farmacia y una papelería, con la misma cortina metálica que subo yo misma cada mañana desde hace 23 años. Ahí aprendí que cortar cabello enseña 2 cosas que ningún libro enseña: que el cuerpo avisa antes que la boca, y que la fuerza de verdad es la de quien sigue de pie sin necesidad de anunciarlo a nadie. Hubo una tarde, todavía en el primer año de separación, en que una clienta de unos 70 años, mientras le hacía el tinte de siempre, me tomó la mano y me preguntó si tenía familia esperándome en casa. Le dije que tenía 2 hijos. Me preguntó si el esposo ayudaba a cuidarlos mientras yo trabajaba tantas horas. Le respondí, sin drama en la voz, que los cuidaba sola desde hacía tiempo. Ella apretó mi mano con la fuerza que todavía tenía y dijo: «Entonces usted es de esas mujeres que sostienen el mundo sin que nadie sepa el peso». No respondí nada. Solo seguí aplicando el tinte y terminé la cita. Pero esa frase se quedó atorada en mí, buena, verdadera, como solo se quedan las frases dichas por quien no espera nada a cambio. Mi comadre Yolanda, que trabaja como cajera en el mismo mercado de siempre desde hace 20 años, viuda, sin hijos propios, es del tipo que no da consejos ni pregunta de más sobre la vida ajena. Una noche de esas pesadas, después de haber atendido 7 clientas seguidas sin descanso, cerré el salón y me senté en la banqueta de afuera, exhausta, sin llorar, solo exhausta. Ella no dijo nada, no preguntó nada. Solo llegó con 2 cafés de la tienda de la esquina, uno para ella, uno para mí. Se sentó a mi lado en la banqueta fría y se quedó ahí los 20 minutos completos que me tomó terminar el café sin decir una palabra,
mirando el mismo cruce de calles vacío que yo estaba mirando. Cuando terminamos, ella solo dijo: «Mañana yo cierro el salón por ti, tú te vas temprano a dormir». Se levantó y se fue. Nadie había hecho algo así por mí en años. Sin discurso, sin échale ganas, solo un café y 20 minutos de compañía sin ninguna exigencia. Yolanda había enviudado a los 42 años, sin hijos, y pasó la mayor parte de su vida adulta sola, sin quejarse nunca frente a nadie. Una vez, tomando café en la banqueta, me contó, de pasada, que su esposo había muerto de un infarto dentro de la casa, mientras ella estaba trabajando. «Ni siquiera tuve oportunidad de pelearme con ningún destino», dijo, sin peso en la voz, solo constatando. Tal vez por eso sabía mejor que nadie que hay dolor que no necesita discurso, solo necesita compañía. Fue también en ese periodo que me encontré, por casualidad, en un centro comercial de la ciudad, con la mujer que Ricardo había elegido. Estaba sola, viendo un aparador, y me reconoció antes de que yo la reconociera a ella. Se puso visiblemente incómoda. Yo no sentí rabia, ni ganas de decir nada memorable. Solo hice un gesto con la cabeza, un saludo neutro y seguí caminando. No fue grandeza de espíritu. Fue solo constatar que esa mujer no tenía ningún peso en mi vida. Nunca lo tuvo, en realidad, porque el problema nunca fue ella. El problema siempre fue la arquitectura silenciosa que Ricardo construyó a mis espaldas. Mi mamá, que vivía a 40 minutos de ahí, también se volvió presencia fija. Recogía a los niños de la escuela los días que yo tenía citas hasta tarde, sin que yo nunca tuviera que rogarle ayuda, porque simplemente aparecía. Cada primer sábado del mes, las tres, yo, Yolanda y mi mamá, nos reuníamos en el patio de mi casa a tomar café y comer pan dulce, sin tema fijo, solo platicando de todo y de nada. Fue en esas noches sencillas, sin ceremonia, que reaprendí a reírme fuerte otra vez, como había olvidado hacerlo después de tantos años sosteniendo la casa sola por dentro, aún estando casada. Un año después de la separación, Ricardo apareció en la puerta del salón, un sábado en la mañana, sin avisar. Dijo que las cosas con la persona que lo veía diferente no habían funcionado, que extrañaba a nuestra familia, que tal vez deberíamos pensar en darnos una segunda oportunidad. La audiencia espera el llanto, espera el grito, espera cómo te atreves, espera, cuando menos, la puerta cerrándose con fuerza. Lo que pasó de verdad fue esto. Lo miré, con las tijeras de mi tía colgadas en su gancho detrás de mí, y le dije, casi con el mismo tono con el que agendo una cita: «Ricardo, tengo una clienta en 15 minutos. Si quieres ver a los niños, puedes venir el domingo a las 4, como siempre». Cerré la puerta del salón con la misma calma con la que cierro un cajón. No fue frialdad, fue todo lo contrario de la frialdad. Fue la primera vez que no dejé que su dolor decidiera el tamaño de mi reacción. La primera Navidad sola con mis hijos, 7 meses después de la separación, tenía miedo de que fuera demasiado triste. Compré un árbol pequeño, lo armamos juntos una tarde de domingo, puse música fuerte, hice pozole aunque fuéramos solo nosotros tres. Mateo, todavía algo serio en esa época, comentó a mitad de la cena: «Mamá, esta fue la Navidad más tranquila que recuerdo». No dijo más feliz, dijo más tranquila. Y para mí eso valió más que cualquier elogio, porque significaba que la ausencia de la tensión le importaba más que la presencia de su papá. Se quedó parado en la banqueta unos segundos después de que cerré la puerta, como esperando que la abriera de nuevo, arrepentida. No la abrí. Fui adentro a barrer el piso del salón, con el mismo ritmo de siempre, sin prisa, sin el corazón acelerado que yo esperaba sentir después de años imaginando ese reencuentro. Las tijeras de aquel sábado ya no eran exactamente las mismas de 6 años atrás. Se habían mellado un poco, 2 años después de la separación, en la misma semana en que me enteré, por casualidad, en una conversación de clientas, de que Ricardo andaba diciendo por ahí que yo nunca iba a poder sostener el salón sola. Recuerdo exactamente esa tarde. Recuerdo afilar las tijeras yo misma, con la piedra que mi tía me había enseñado a usar,
sintiendo más rabia por el comentario que cansancio por el trabajo del día. Las afilé hasta que quedaron como nuevas. Al día siguiente seguí cortando con ellas. Las mismas. A propósito, este detalle nunca se lo conté a él. No hacía falta. No era para él. Fue también en esa época que empecé a notar que las clientas más antiguas del salón, las que me conocían desde antes de la separación, comentaban entre ellas, sin mala intención, lo distinta que me veía trabajando. Más segura, decían, como si hubiera encontrado el ritmo correcto. Yo no discutía el comentario, pero por dentro sabía que no era que hubiera encontrado ningún ritmo mágico. Era solo que, por primera vez en años, ya no estaba gastando energía en adivinar en qué estaba pensando otra persona todo el tiempo. Fue también en esa época que Camila, entonces con 10 años, pasó por un periodo difícil en la escuela. Una maestra comentó, en una junta de padres, que se veía más callada de lo normal. Me senté con ella una noche, sin presionar, solo preguntando cómo se sentía. Lloró y dijo que extrañaba tener a su papá en casa, de verdad, no solo los domingos de visita. No intenté arreglar eso con palabras bonitas. Solo la abracé y le dije que extrañar estaba permitido, que no tenía que fingir que todo estaba bien todo el tiempo solo porque yo tampoco estaba fingiendo ya. Al año siguiente decidí especializarme en cortes y coloración para novias, un nicho que ninguna otra peluquería de la zona atendía bien. Invertí los 18,500 pesos ahorrados en secreto en un curso especializado en la Ciudad de México, 4 fines de semana seguidos, dejando a mi comadre Yolanda a cargo de los niños. Hoy tengo lista de espera de 3 meses solo para bodas, con un equipo de 4 estilistas trabajando conmigo. Ese nicho, que nadie más en la zona atendía con seriedad, se volvió la columna vertebral de todo mi negocio en menos de 2 años. El tercer año como dueña de un salón cada vez más ocupado trajo también un momento de debilidad que escondí de todos, hasta de Yolanda. Una noche de aniversario de bodas, la fecha que hubiera sido de 20 años si él no se hubiera ido, me quedé sentada en el sofá con el celular en la mano, el número ya marcado, el dedo encima del botón de llamar. No sé qué le iba a decir. Tal vez solo escuchar su voz, probar si todavía dolía igual. No llamé. Dejé el celular en la mesa, fui a la cocina y lavé los trastes que ya estaban limpios, solo para ocupar las manos con algo que no fuera ese impulso. Al día siguiente le conté a Yolanda, en un descanso, sin drama, solo constatando. Ayer casi le llamo. Ella no puso cara de espanto ni me dio discurso, solo dijo, casi no es lo mismo que hacerlo. Y mira, ni siquiera lo hiciste. Fue solo eso, pero fue suficiente. Ser dueña de un salón cada vez más grande no fue solo un cambio de nombre en la puerta. Fue aprender, a la fuerza, a dirigir a mujeres cansadas sin convertirme en el tipo de jefa que solo exige. Copié, sin darme cuenta al principio, la manera en que Yolanda me trató esa noche en la banqueta, presencia antes que discurso. Hoy, cuando alguien de mi equipo pasa por una separación, por la enfermedad de un hijo, por cualquier tormenta de la vida, ofrezco cambiarle el horario antes de darle un consejo. Aprendí que sostener de verdad no viene en forma de frase bonita. Una de las estilistas más nuevas de mi equipo, Paulina, de 23 años, pasó por una separación parecida a la mía hace unos 8 meses, en la época en que yo ya era dueña del local. Llegó a trabajar con los ojos hinchados, tratando de disimular. No hice junta, no la llamé a hablar formalmente. Solo le cambié el horario, sin preguntar detalles, y le dejé una nota en su casillero. Si necesitas a alguien que ya pasó por esto, aquí estoy, sin juzgar nada. Ella nunca respondió la nota directamente, pero 3 meses después, en un descanso de café, sacó el tema ella sola, contándome todo. Yo solo escuché. Fue suficiente. El curso en la capital fue intenso. 8 horas diarias de técnica, examen práctico al final. Un grupo de 20 estilistas de todo el país compitiendo por el mismo certificado. Terminé entre las 3 mejores calificaciones del grupo. Cuando volví a Puebla con el diploma en la mano, no se lo mostré a nadie primero. Lo colgué en la pared del salón,
al lado del certificado de mi tía Consuelo, y seguí trabajando esa misma tarde, como si nada hubiera cambiado, aunque por dentro todo se sentía distinto. 2 años después de esa especialización, junté lo suficiente entre ahorros y el nuevo ingreso de las bodas para comprar el local completo del salón, que hasta entonces siempre había rentado. El día de la firma, en la notaría, me temblaba la mano sosteniendo la pluma, no de miedo, sino porque era la primera gran decisión financiera de mi vida adulta, tomada completamente sola, sin necesitar la aprobación de nadie más. Esa misma tarde, después de la firma, llevé a Mateo y a Camila a conocer el local ya como propietaria, no como inquilina. Nos sentamos los tres en las sillas de espera, todavía sin clientas esa hora, comiendo tacos de una fonda cercana. Camila miró alrededor y dijo: «Mamá, este lugar se siente más ligero que antes». Le pregunté qué quería decir con eso. Lo pensó un poco y respondió: «No sé explicarlo. Solo parece que aquí se puede respirar más profundo». Entendí exactamente lo que quiso decir, porque yo sentía lo mismo. Fue también en ese periodo que retomé algo que había dejado desde los 20 y pocos años. Bordado. Empecé sola, en las noches después de cerrar el salón, sin avisarle a nadie, casi con pena de admitir que estaba haciendo algo solo por gusto, sin ninguna función dentro del engranaje de cuidar la casa. Al principio bordaba mal, se me enredaba el hilo, me reía de mí misma. Con el tiempo se volvió el único momento de la semana que era completamente mío, sin hijo, sin trabajo, sin que nadie necesitara nada de mí por una hora entera. Cuando Mateo consiguió su beca de ingeniería, hace 3 años, Ricardo se enteró por redes sociales de un familiar y apareció, sin avisar, en la pequeña celebración que hicimos en la casa con Yolanda y 2 amigos de Mateo. Se quedó en la puerta, un poco incómodo, diciendo que estaba orgulloso del hijo, que había salido bueno para los números como el papá. Mateo le agradeció, educado, pero sin entusiasmo. Después de que se fue, Mateo me dijo, bajito: «Mamá, él nunca me ayudó ni una sola vez con la tarea de matemáticas en estos últimos años». No tuve que responder nada. Su silencio ya lo había dicho todo. Pausa. Antes de continuar, si esta historia te está tocando, compártela con una amiga que necesita escucharla. Y si quieres seguir siendo acompañada cuando este video termine, el audiolibro Para mujeres que están cansadas de ser fuertes está en el enlace de la descripción. Es una experiencia hecha para escuchar de noche, un capítulo antes de dormir. 30 capítulos que te van a acompañar de regreso a ti misma. El ebook también está disponible si prefieres leer. Los dos están en el enlace aquí abajo. Hoy, 6 años después de aquella reunión organizada de repente, un martes cualquiera, Mateo está en 3er año de ingeniería civil, decisión suya, sin influencia de nadie, becado al 100%, porque estudió duro sabiendo cuánto costaba cada peso dentro de la casa. El día del examen de admisión, 3 años atrás, cerré el salón temprano para poder llevarlo. Nos quedamos en el carro, 20 minutos antes de la hora, casi sin hablar. Cerca de la hora de bajarse, me dijo, bajito, mirando hacia abajo: «Mamá, ¿y si no paso?». Le respondí: «Entonces lo intentas otra vez, igual que yo intenté otra vez con todo lo que salió mal estos años». Se bajó del carro con los hombros un poco más ligeros. El día que salió el resultado de la beca, entró corriendo a la casa gritando, me abrazó y dijo, con la voz quebrada: «Mamá, lo logré, y lo logré solo, como usted siempre lo hizo». Lloré ahí mismo, en la sala, frente a él, sin ninguna vergüenza. Camila decidió, la semana pasada, que quiere estudiar medicina, porque vio a su mamá cuidando de otros toda la vida y quiere ser parte de eso también. Tiene 14 años y ya habla de su futuro con una claridad que yo no tenía ni a los 25. Llegó de la escuela, dejó la mochila en el sillón y dijo, algo dudosa: «Mamá, ¿te puedo contar algo sin que pienses que es solo una etapa?». Le dije que sí. Entonces declaró, con una seriedad que me tomó por sorpresa: «Quiero estudiar medicina.
Te vi llegar cansada toda la vida y nunca dejar de cuidar a la gente. Quiero eso para mí también. Aguanté las lágrimas ahí mismo, guardándolas para después, cuando ya se hubiera ido a dormir. El otro día me preguntó, de la nada, mientras lavaba los trastes: «Mamá, ¿tuviste miedo de no poder sola con nosotros?». Le dije que sí, mucho miedo, todos los días del primer año. Se quedó callada un instante y dijo: «No se notaba desde afuera». Le respondí que el miedo y el poder salir adelante no son cosas opuestas. A veces son la misma cosa, vestida de maneras distintas. Ella se quedó pensando en eso un buen rato, secando el último plato, y no dijo nada más. Pero algo en su manera de mirarme cambió esa tarde, como si hubiera entendido algo que las palabras no siempre alcanzan a explicar del todo. Los 18.500 pesos de aquel ahorro secreto, guardados peso por peso mientras yo todavía intentaba salvar un matrimonio que ya estaba decidido del otro lado, se convirtieron, con disciplina y unos años más, en la inversión del curso de colorimetría que me abrió el nicho de bodas, la especialidad que hoy sostiene mi salón entero, y la certificación en colorimetría avanzada que estudié cada domingo dejando a mis hijos con mi mamá. Es hoy la razón por la que tengo lista de espera de 3 meses y un equipo de 4 estilistas trabajando conmigo. Los 7 años que pagué sola la renta del local, mientras él invertía en su negocio propio, se convirtieron, al final, en la base sólida de la que hoy es mi propiedad. Porque hace 2 años compré el local completo. Ya no lo rento. Es mío, con escritura a mi nombre. Y los 32,000 pesos de la renovación, pagados a plazos yo sola, son hoy la razón de que mi salón no tenga ni una gotera, ni una grieta, nada que dependa de la promesa de nadie más. En los primeros 2 años, Ricardo llamaba de vez en cuando, siempre con un pretexto pequeño: preguntar por un documento, comentar sobre las calificaciones de los niños, cosas que él mismo podía resolver con un mensaje. Con el tiempo entendí que esas llamadas eran menos sobre los hijos y más sobre probar si yo seguía disponible emocionalmente para él de alguna forma. Fui, poco a poco, acortando las respuestas. De frases largas pasé a sí, no, lo reviso y te aviso. Él fue llamando cada vez menos. Ricardo llamó el mes pasado, no para pedir perdón, para pedir si yo le podía prestar dinero, porque estaba medio apretado después de un problema de negocios con su socia, que no funcionó. Le dije que no, con la misma calma con la que agendo una cita. Al final de esa llamada, él dudó y dijo: «Renata, sí saliste adelante sola. La verdad nunca lo imaginé». Le respondí sin ironía en la voz, solo constatando: «Lo sé, Ricardo. Fue exactamente por eso que creíste que podías irte sin miedo». Hoy es sábado en la mañana. Tomo café despacio, sola en la cocina del departamento que es mío, escuchando a Camila discutir con su hermano sobre qué serie ver después de comer. No es euforia. Es solo un café tomado sin prisa, en una casa donde ya nadie me hace sentir que existir a mi manera es pedir demasiado. Por la ventana de la cocina se alcanza a ver el campanario de la iglesia del barrio, y a veces me quedo unos minutos solo mirando eso antes de que empiece cualquier otra cosa del día. Mi mamá, que todavía vive en el pueblo donde crecí, cerca de Puebla, viene a pasar un fin de semana al mes conmigo y los niños. La última vez que estuvo aquí, sentada en esta misma cocina, miró alrededor y dijo: «Construiste todo esto tú sola, hija. Yo sabía que ibas a poder, desde que eras chiquita y resolvías tus propios problemas sin pedir ayuda llorando». Le dije que a veces sí había llorado, solo que escondida. Sonrió y dijo: «Llorar escondida también es resolver sola. Solo hazlo con dignidad». Las tijeras de mi tía, todavía las mismas, afiladas cada tanto con la misma piedra que ella me enseñó a usar, cuelgan del gancho junto a la puerta del salón. Ayer Mateo las tomó prestadas, sin preguntar, para recortarse la barba antes de una entrevista de prácticas profesionales, con la naturalidad de quien sabe que ese objeto siempre estuvo ahí, sosteniendo esta familia, mucho antes
y mucho después de que un hombre decidiera irse de ella. A veces pienso en la frase que el amigo en común repitió, la de que Ricardo estaba seguro de que yo no iba a poder sola con 2 adolescentes. Pienso en cuántas mujeres ya han escuchado esa misma sentencia, dicha con esa confianza tranquila de quien nunca tuvo que demostrarle nada a nadie, porque siempre tuvo a alguien sosteniéndole la vida por detrás. Él creyó que yo no iba a poder criar a mis hijos sola. Estaba calculando basado en una mujer que tal vez nunca existió de verdad, la mujer que él veía de reojo, entre un proyecto y otro, sin preguntarle nunca qué cargaba por dentro del silencio. No calculó los 7 años pagando la renta del local sola. No calculó la certificación estudiada los domingos. No calculó cuánto una mujer acostumbrada a sostener la imagen de otras personas frente al espejo, todos los días, sabe también, por instinto, sostener su propia imagen cuando se rompe. Mateo y Camila crecieron viendo a su mamá cansada, a veces asustada, nunca derrotada. Crecieron orgullosos, no de la historia del abandono, sino de la historia de reconstrucción que vino después. Y ese es, al final, el único legado que quería dejarles a mis 2 hijos, que el dolor no es el final de la historia de nadie, es solo el capítulo donde una descubre de qué está hecha por dentro. Ese entendimiento, simple y difícil a la vez, es lo que más me gustaría que llevaran con ellos el resto de su vida, mucho después de que yo ya no esté para repetírselo. La semana pasada, acomodando una caja de cosas viejas, encontré un dibujo que Camila había hecho a los 8 años de toda la familia tomada de la mano. Se lo enseñé ya con 14. Lo miró un rato largo y dijo, «Mamá, ni siquiera me acordaba de haber dibujado esto». Le pregunté si extrañaba a esa familia del dibujo. Lo pensó un poco y respondió, con una madurez que me tomó por sorpresa. «Extraño la idea, no extraño la realidad, porque la realidad de ahora es mejor de lo que esa idea parecía desde afuera». Guardé el dibujo de nuevo en la caja, pero esta vez sin el peso de antes. Cada año, en el aniversario de la separación, tengo un ritual pequeño, solo mío. Compro una flor, cualquier flor, y la pongo en un florero en la mesa de la cocina, sin decirle a nadie el motivo. Ya son 6 flores, 6 años, cada una marcando un ciclo completo de reconstrucción. Mateo. El año pasado, notó el patrón y preguntó por qué siempre compraba flores en esa fecha exacta. Se lo expliqué. Se quedó callado, pensativo, y después dijo, «Entonces, el próximo año, déjame comprarte la flor a mí». Eso, para mí, valió más que cualquier disculpa que Ricardo pudiera algún día inventarse. Si tú también reconstruiste desde cero, cuéntame cuál fue tu primer paso. Antes de irte, si esta historia tocó algo dentro de ti, quiero que sepas que el ebook para mujeres que están cansadas de ser fuertes fue escrito exactamente para ese lugar en el que estás. No es autoayuda, no es receta. Es un libro que se sienta a tu lado y se queda. 30 capítulos. El enlace está en la descripción. Si prefieres escuchar, el audiolibro también está ahí.